Bien, muy buenas tardes. Primero agradecer a Isoglobal por la invitación en estas charlas, más que cursos, en las charlas que vamos a compartir en estos días que estamos pasando por una cuarentena larga y estar productivo este tiempo con que podamos compartir algunas experiencias. Y también aprovecho para saludar a Diego, la verdad una exposición genial. Diego, felicitaciones. Tenemos tanto que compartir en este tema. Bien, yo inicio mi exposición ahora. Vamos a ver buenas prácticas en laboratorios, o lo que se conocen como BPLs enfocadas a la ISO 15189. Elegimos el tema en particular justamente por el momento que estamos pasando y seguramente muchos de los participantes que están del área de salud, seguramente del área bioquímica clínica, pues vamos a tener que compartir algunas experiencias en esta tarde. Bien. La norma, la 15189. Una norma que en su versión original sale en inglés, dirigida para laboratorios médicos, que para nuestro caso se aplicaría a laboratorios clínicos, requisitos particulares para la calidad y la competencia. Aquí hay dos elementos interesantes: calidad, competencia. Más adelante vamos a poder discernir en estos criterios cómo es que estos dos términos empiezan a complementarse en busca de la calidad de un resultado de un laboratorio clínico, de un análisis de un laboratorio clínico. Bien, otro de los elementos con los cuales vamos a compartir es de que históricamente la 15189 sale posterior a la 9001 y a la 17025, que era la norma de la cual hablaba Diego. Y estas dos normas contribuyen de una manera cualitativa, fuerte, profunda en lo que es la 15189, ambos de distinta manera, pero lo que hacen es lograr un potenciamiento de esta norma, dirigida a buscar aseguramiento de calidad, netamente aseguramiento de calidad. Es una norma que lo que logra es asegurar la calidad, aseguramiento de calidad. ¿Ya? ¿Qué vemos acá en este entendido? Tenemos acá la 9001 que comentaba y la ISO IS 17025. Mientras que la 9001 aporta la norma gestión, una visión en procesos, que este tema es importante, y algo particular hoy de lo que también vamos a hablar esta tarde es gestión de riesgo. Y la 17025, en las partes que cambia de la 17025 de la 2005, que tenía la parte 4 y la parte 5, que era la parte 4 dirige la parte de gestión y la parte 5 la competencia técnica. Estas en la nueva norma 17025 del 2017 como NB del 2018 se reproducen en 8 partes. De las 8 partes, las que vamos a nombrar van a ser la parte 5, 6 y 7, que habla de requisitos relativos a la estructura, requisitos relativos a los recursos y requisitos de proceso. Y este es un elemento interesante porque los requisitos de proceso pues se alinean con los de la 9001, de la 9000. Esta es la característica de esa norma. Y lo que vamos a hacer ahora, durante el tiempo que nos da la tarde, es ver cómo las BPLs lograrían aplicar un modelo a estos criterios. En su relación de la norma,
aparece la TC 212, que es del Comité Técnico de la ISO, y que este Comité Técnico es el comité que ha desarrollado la norma, la base de la 15189, y comprende todos estos elementos que podemos ver aquí, que es Quality Management in the Clinic Laboratory, Reference System, and the convencer can be... esta está relacionada, y aquí quiero hacer énfasis a las normas ANSI de los Estados Unidos, como esta otra, y que están relacionadas a sistemas de referencia y a productos para diagnóstico. Alternativamente viene la parte que hoy estamos tocando ahora, que es la parte de tratamiento con bacterias. ¿Ya? Es la parte que relaciona, no sé si me pueden retornar, pero si en la diapositiva, la pantalla, no les deja ver toda la presentación, quisiera que por favor me la puedan comentar. Se ve perfecto, ingeniero, toda su presentación. Ya, sí, yo tengo la pantalla y ese es el tema. Ok, perfecto. Entonces, continuando. Los principios de esta norma: transparencia, tenemos responsabilidad de gestión, objetividad, imparcialidad, trazabilidad metrológica, que esta es la parte de las mediciones que ya en alguna característica la tocó Diego. Tiene reproducibilidad, mejora continua y control de la calidad. Si volvemos al criterio de que este va a ser por gestión por procesos, lo que hoy vamos a ver y lo que un laboratorio en base a la 15189 tuviera que desarrollar es un modelo en criterio, con un criterio en procesos. Entonces, ya los laboratorios clínicos o laboratorios de bioquímica clínica tuvieran que enfocarse en una visión más profunda en ver que la implementación de los sistemas de gestión de calidad que son hoy requeridos para estas organizaciones deben tener un diseño enfocado en procesos. Y de hecho los tienen de nacimiento, porque tenemos la fase preanalítica, la fase analítica como la fase postanalítica, de hecho son procesos en los cuales la gestión y lo que van a hacer las futuras BPLs van a tener que involucrarse para que estos procesos se desarrollen con criterios de aseguramiento de calidad. Y ahí nace la 15189. Bien, en una visión como esta, yo voy a tener una planificación de la gestión por procesos desde un modelo de estrategias de la organización para lograr que un paciente que requiera un servicio en un laboratorio clínico garantice y asegure de que la muestra o el ensayo que se va a realizar biológico, que es del orden biológico, va a pasar por todas las fases, incluyendo la pre-preanalítica e incluyendo la post-postanalítica, bajo un criterio ya desarrollado de una estrategia desde la organización de asegurar la calidad del resultado. Esto seguramente nos va a llevar a varios otros análisis. El primer ejemplo es, ¿estamos asegurando la calidad de la muestra que estamos tomando? La transferencia entre el proceso de la fase preanalítica a la fase analítica está garantizado. Si la respuesta es sí está garantizado, la pregunta sería, ¿cómo está garantizado? ¿Cuál es la evaluación que hago sobre la muestra? A diferencia del tema que comentaba Diego, lo que hoy tenemos es de que yo no puedo tener un paciente del cual pueda disponer N cantidad de muestras. Solo tengo la posibilidad de tener una muestra.
y de que esta muestra debe ser lo suficientemente representativa en el orden biológico para que se proceda a la etapa de analítica y a la fase posanalítica. El modelo como se ha diseñado y las BPLs como sean implementadas, de las que vamos a ir hablando, tienen que garantizar exactamente esto que estamos hablando. De que una pregunta de decir, ¿tienes garantizada la transferencia de una muestra de la fase preanalítica a analítica como muestra válida? Y la respuesta, sí, sí la tengo. Y este es el procedimiento y este es el método por el cual estoy garantizando que la muestra es válida. Un modelo de gestión por procesos. Es esto de los elementos como el personal, como la gestión de mantenimiento, como la disponibilidad de los materiales, tener una estructura documental, tener auditorías internas, una gestión de control de cartera. Todos estos elementos son elementos de apoyo a la realización del análisis, a la realización propia de encontrar un resultado clínicamente válido. ¿Sí? Las visiones desde el punto de vista de la 9000 es, bueno, hay que satisfacer al cliente. Sí hay que satisfacerlo, evidentemente. Si yo estoy fabricando un auto, le voy a dar un auto de un bonito diseño, de un color excelente y de un acabado perfecto, que el cliente se sienta satisfecho. Pero ¿qué pasa en este modelo de procesos? El cliente como tal verdaderamente conoce, sabe cómo se está tratando parte de su contribución, que es la muestra, realmente conoce y tiene la formación para comprender lo que está sucediendo. Pues no, el cliente tiene muchas dudas, muchos desconocimientos sobre lo que realmente está pasando. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar la calidad del resultado? Pues es interna, en el diseño de los procesos y en la aplicación de los modelos, y donde deberíamos implementar o donde tal vez exista la gran necesidad de implementar BPLs que me garanticen ese resultado. Bien. Si veo desde la parte primaria de la 9001, ¿qué es lo que yo tengo? Un modelo de gestión donde voy a tener un control administrativo, un control de sistema y la utilización de documentación en el laboratorio. Y ahí tengo la base primaria del círculo de Deming, como Deming planteó la calidad. ¿Verdad? Planear, hacer, verificar, actuar. Pues bien, volvamos acá. Eso está incluyendo que cada uno de estos procesos, hoy visto por procesos, no por fases, sino visto por procesos, tuvieran que haber pasado por estas fases de una planeación, ¿no? De un hacer, de un desarrollo de lo planeado, de un verificar lo que se está haciendo y de una mejora. Ese criterio y cuáles van a ser las herramientas que nos permitirían lograr ese objetivo. Pues seguramente las BPLs van a ser unas grandes contribuyentes, ¿no? Vista desde la 9001 como gestión, estamos viendo administrar, gerenciar la organización, controlar la organización. Bien, en la parte de control lo que tengo entonces son fases, pero la fase vista por procesos, la fase preanalítica, tengo también subprocesos como la recepción de la solicitud, preparación del paciente, toma de muestra, conservación y transporte de la muestra. Veamos ahora, ¿no será que las BPLs van a ser transversales a cada uno de estos requisitos? Y de que debería haberse previsto con
como buenas prácticas de laboratorio que cada uno de estos subprocesos o tareas o actividades sean cumplidas de manera coherente y que seguramente esas van a ser las que aseguren la transferencia entre lo que es la fase analítica, la fase preanalítica a la fase analítica. Lo mismo me va a pasar cuando yo, y lo que debería pasar es que la salida de este proceso debería estar garantizada como entrada a este proceso. Y para que cada uno de estos subprocesos que se desarrollan en la fase analítica estén garantizados. Queda claro que un error, una falla o un no cumplimiento de un requisito en la fase preanalítica podría llevar ya a una dificultad en el desarrollo del procedimiento del método analítico. Pero ¿cuál es una de las consecuencias con las que podríamos tropezar? De que en el desarrollo propio del proceso esta no haya pasado desapercibida y no la hayamos podido detectar. Necesitamos entonces garantizar que la fase preanalítica, el proceso preanalítico, la salida de este proceso sea una entrada que garantice a la realización del proceso analítico. Y ahí vamos a ver las solvencias de las DPLs más adelante. Ya vengo con la fase posanalítica, en la cual yo ya estoy manejando un resultado de un análisis. En la vida real todos hemos pasado hemos acudido a un laboratorio, todos hemos pasado por la necesidad de una atención de salud y también más de uno ha pasado por el tema de que ha tenido dos resultados diferentes de dos laboratorios. Nos encontramos en un grave dilema. El médico se encuentra en un grave dilema. ¿Qué diagnóstico va a dar si tiene dos resultados? Y aquí estamos para entender ahora por qué están pasando esas cosas y por qué pasan esas cosas. Y cómo deberíamos ahora prevenir desde un criterio de gestión de riesgo. Ya vamos a llegar a un momento a poder conversar de eso. Bien, para que cada una de estas fases se desarrolle de manera coherente, y decíamos acá, vista por procesos, que tenga una solvencia de una documentación que permita el desarrollo de toda esta estructura, necesito implementar documentación. Que sean desde las estrategias de la organización. La organización como tal, el momento que va a concebir tener un laboratorio, también tiene que entender que lo que necesitamos y lo que un laboratorio tiene como producto es el resultado. ¿Y de qué es el resultado? Si no es clínicamente válido, entonces es un riesgo, un grave riesgo. Toda esta documentación que se va a desarrollar y que se debería planear, debería estar dirigida a asegurar la calidad del resultado. Y nuevamente entramos a planear qué documento, verificar el documento, cómo está funcionando, hacer ese documento, verificarlo y mejorar ese documento en todas las fases. Desde las políticas de la organización hasta los registros donde los cuales yo voy a entregar al paciente el resultado. Los requisitos técnicos de la 15189 están enfocados a personal, a instalaciones, condiciones ambientales. Algo les mencionó Diego, hoy vamos a mencionar algo más. Métodos y procedimientos validados en la norma como tal. Escuchaba una pregunta por allá mientras Diego se desarrollaba el tema de la aplicación de estos procedimientos.
conversaremos más adelante al respecto. Los equipos, y aquí sí queda claro de que deben ser calibrados. La norma lo requiere como tal, deben estar calibrados, ¿no? Y vamos a ver también hasta qué punto aplica la calibración, hasta qué punto aplicará la verificación. Pero sí lo que necesitamos en la realidad, la implementación de un sistema de gestión para un laboratorio y en función de manejo de BPLs, también va a ser de que yo tenga patrones trazables en todas las magnitudes que tengan influencia directa en el resultado. Todos estos elementos tienen que ir a buscar el aseguramiento de la calidad del resultado. Implementar un programa que asegure la calidad del resultado. La característica bajo el modelo, que incluso de cálculos de errores, cálculos de incertidumbres, los resultados entre dos laboratorios de una misma muestra era lógico que deberían ser parecidos. Jamás van a ser iguales, nunca van a ser iguales. No es posible que sean iguales, pero deberían ser similares o muy parecidos por las características propias del desarrollo del ensayo, pero no podrían tener las dificultades que hoy tenemos de dos resultados que son diferentes y que clínicamente me van a llevar a un diagnóstico diferente. Y ese es el riesgo. Ok. ¿Cómo vemos entonces la 15189? Una norma que debe estar en base a un criterio de gestión de riesgo, implementar un laboratorio, implementar cada una de las fases, desde la pre-preanalítica hasta la post-postanalítica, debería tener un análisis de gestión de riesgo en cada una de ellas. Pero el riesgo está ligado ¿a qué? Según la 9000-2005, la de 2015, dice, está ligado a la incertidumbre. Pero no la incertidumbre de la que hablaba Diego, ¿no? O a la incertidumbre de la medición, sino al desconocimiento, a la duda, incertidumbre entendiendo como duda de que no estoy seguro de lo que está sucediendo en el laboratorio. No estoy seguro que esta muestra es válida. No estoy seguro que el equipo está funcionando correctamente. ¿Sí? No estoy seguro que este procedimiento que no está validado es aplicable a esto. Todos esos son riesgos. ¿Qué necesitamos implementar ahí? Buenas prácticas de laboratorio para que esas cosas no sucedan, BPLs. Porque esas cosas no podían, no pueden suceder, no deberían de suceder. ¿Cuál es el fin? Asegurar la calidad. Pero la calidad está ligada ¿a qué? A tener confianza sobre el proceso. Porque en la parte de gestión yo ya he implementado los controles, pero necesito asegurar. Y ese aseguramiento nace con la gestión de riesgo. Y en cada uno de los pasos, hasta la entrega de un resultado que tenga utilidad clínica, que el médico pueda tomar un resultado y usarlo para un diagnóstico efectivo, sin posibilidades de error, pues va a depender de lo que contenga el resultado del análisis. Es ahí como vamos a mirar los criterios de la aplicación de la norma. ¿Qué comprende un resultado? ¿Qué comprende el resultado de un análisis? La participación de personas, el uso de equipos y patrones, instalaciones con condiciones ambientales adecuadas
y procedimientos y métodos validados. Solo de esta manera yo voy a lograr un resultado confiable, que en este caso, bajo la aplicación de las BPLs, hablamos de lo que es garantía de la calidad. Garantizar de que ese resultado es clínicamente válido. ¿Y cuáles son mis participaciones? ¿Y cuáles son los elementos que van a tener que tomarse en cuenta cuando esté mirando cada uno de los procesos? ¿Qué personal participa? ¿Y cuáles son sus competencias técnicas? ¿Cuáles son sus competencias para hacer el trabajo que está haciendo? Ahí necesitaré implementar criterios de selección de personal, de evaluación de la competencia, que es un criterio BPL. Equipos. En equipos vamos a tener en laboratorio equipos que sean automáticos, semiautomáticos, de mediciones directas, de mediciones indirectas, indistintamente. Pero todos tienen que tener una referencia a un patrón. Eso implica, y bajo el criterio de la norma, dice que deberían ser calibrados. Que deberían ser calibrados. ¿Para qué? Para lograr trazabilidad nacional o internacional. Otro criterio BPL, en la cual las buenas prácticas del laboratorio deberían ser fijadas desde el criterio primario, que es la estrategia, la planeación, ¿no? Plan, do, check, act. Planear, hacer, verificar y actuar. ¿Cuántos de los equipos posiblemente no son aptos en los laboratorios? Y todavía estamos pretendiendo buscar resultados confiables. Esa es una evaluación de cada BPL. Instalaciones y condiciones ambientales. La normativa constructiva de los laboratorios. Hay toda la normativa constructiva, desde el tipo de piso, ¿no? desde el alto que tiene que tener, la cantidad de luz, que lo vamos a mencionar un poquito más adelante, el área, de por lo menos tienen que ser, como mínimo, deberían tener 3 metros cuadrados por cada funcionario, por cada persona que trabaja en el laboratorio. Debería controlarse temperatura, debería controlarse humedad, flujos de aire. Imagínense en una época como la que estamos pasando, un laboratorio sin estos controles, que no tenga estos criterios, pues los riesgos son altos para las personas, mucho más altos. Procedimientos y métodos validados. Procedimientos y validados. En la 15189 habla de manera como requisito puntual de que el método haya sido validado. Los criterios de cómo vamos a entender validación acá es de que todo lo que yo estoy usando, salvo que haya sido un método desarrollado completamente por el laboratorio, ya está prevalidado. ¿Por qué? Porque está viniendo ya del fabricante que desarrolló el inserto o el MR o el MRC, porque ya se construyó, se fabricó, se elaboró dentro de un procedimiento validado. Y tuviéramos que enfocarnos en la repetición de ese procedimiento, sin cambios, en lo posible. Bien, las BPLs aplican con este criterio. Entonces van a aplicar con criterio de 17025 y con el criterio de 9001 desde la planeación, desde la elaboración. ¿Qué son las BPLs? Son documentos que establecen características de operación puntuales para tareas específicas. Estos documentos terminan siendo vitales a la hora de la hora en los laboratorios. La Organización Mundial de la Salud tiene toda una documentación respecto a lo que son buenas prácticas del laboratorio.
Y todas las organizaciones ligadas al orden internacional, como la OMS, la OPS, la FAO, todas ellas hablan de contar con BPLs, que era tomar en cuenta para su implementación. Los criterios normativos de las BPLs vistas desde la OMS. La OMS dice: necesito alto nivel de excelencia, uso eficiente de los recursos disponibles, mínimo riesgo, ahí está, para el paciente, alto grado de satisfacción del paciente, resultado clínicamente válido, impacto final en la salud. Un resultado clínicamente válido va a llevar al médico a un acierto mayor sobre un diagnóstico. Y obviamente eso llevará a la sanidad del paciente, a que el paciente pueda tener en tiempos cortos una salud estable, controlada. Los criterios de la normativa. De calidad vamos a ver. Aunque casi siempre hemos visto BPLs y de verdad todos estamos conscientes de eso, de que cuando hablamos de BPLs solo hablamos del tema de bioseguridad o de equipos de protección personal. O sea, BPLs, protección personal, y no es el caso. Las BPLs se aplican a cada fase, a cada proceso, a cada etapa, para el cumplimiento riguroso del requisito, en este caso, de un requisito de la norma. Y deberían ser enfocados en ese criterio. Identificación de toma, transporte y conservación debería haberse visto desde el punto de vista de la calidad como un criterio normativo de BPL. Lo mismo que en la etapa analítica y lo mismo que en la etapa posanalítica, incluyendo las etapas pre-preanalítica y post-posanalítica. Las características con las cuales se debería implementar es que los criterios de bioseguridad deberían estar en toda la cadena de producción o en todas las etapas del proceso, desde la parte pre-preanalítica hasta la parte post-posanalítica. Lo mismo que el mantenimiento y que el personal tenga las competencias para que la aplicación de las BPLs como hayan sido diseñadas sean efectivas en todas las fases del proceso, desde la toma de muestra hasta la entrega del resultado final. Bien, ¿cuál es el criterio de las BPL según los organismos internacionales? A ver, las BPLs es todo lo relacionado con el proceso de la organización. Déjenme bajarme un poquito de acá para copiar esto porque a mí no me deja ver. Con el proceso de organización y las condiciones técnicas. Eso dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, técnica, bajo las cuales el estudio de laboratorios se ha planificado, realizado, controlado, registrado e informado. ¿Qué dice la OAC? Dice, la BPL son un conjunto de reglas, ahí vamos, procedimientos operativos para quienes están y estamos de alguna forma relacionados con los laboratorios clínicos del área de salud. Estamos hablando de lo que son los POEs. Dice, procedimientos operativos y prácticos establecidos por una determinada organización para asegurar la calidad y la rectitud de los resultados generados por un laboratorio. Aquí podemos ver en esta descripción claramente lo que estamos tratando esta tarde. Claramente.
de que las BPLs no están ligadas solo al hecho de tener y el control de EPPs. No, es control de todo el proceso en base a gestión de riesgo. En base a gestión de riesgo. Porque podríamos decir lo siguiente, vamos a implementar un programa de bioseguridad. Porque así reza la norma, es un requisito, incluso para la habilitación de un laboratorio. La pregunta sería, ¿cómo implemento yo un programa de bioseguridad si previo no he hecho un análisis de gestión de riesgo? Si ni siquiera conozco los riesgos en las etapas, ni siquiera conozco los riesgos en el laboratorio, solo de manera genérica, porque no tengo un estudio realmente hecho. Entonces, necesitamos empezar a implementar. Muchas veces uno escucha y dice que las normas, que no se quieren implementar normas, pero las normas nos están dando el camino. Y hoy estamos aprendiendo en esta etapa que estamos viviendo y lo que nos ha costado no tener laboratorios y lo que nos está costando laboratorios que hayan estado implementados con sistemas completos, centros médicos. Que sea el inicio de una nueva etapa. Necesitamos entender de que las normas no solo son documentos que exigen, no, son documentos que te están dando el camino para hacer bien las cosas. Y en el caso de laboratorios clínicos como la 15189, de salvar vidas, de garantizar resultados de un laboratorio, de un paciente en un laboratorio que tenga un sistema bien implementado. Bien, ¿dónde va enfocado en los laboratorios? Es su trabajo más importante. Antes de iniciar el análisis, hay criterios y deberían estar criterios de BPL durante la realización del análisis y después de la realización. Y ahí estamos hablando de las 3 fases que se conocen en el área, que ahora vista por procesos, hablamos de los 3 grandes procesos, que es la fase preanalítica, analítica y posanalítica, incluyendo la pre-preanalítica, incluyendo la post-posanalítica. Bien. Es importante realizar un plan de trabajo en base a los criterios. Déjenme traerme esto por acá para que me ayude, por favor. Un plan de trabajo en base a una planificación coherente de cuál es su tarea. Es lo mismo un laboratorio hospitalario que hace un trabajo de hospital que un laboratorio particular, no lo es. Sus alcances, sus capacidades, la cantidad de gente que trabaja, la cantidad de personal, la cantidad de muestras que maneja, tienen que ser planeadas. La realización de los ensayos. Desde el planificar, el realizar, el verificar que todo esté marchando bien, que todo lo que se ha planificado está saliendo de acuerdo a cómo se planificó, es la implementación de procedimientos instructivos BPLs. Y luego actuar para tomar acciones de mejora en todas las fases, antes de hacer, durante el hacer el trabajo y después de hacerlo, que es en la etapa ya de posanalítica, debería tener el mismo criterio. Vemos como parte de las BPLs, las buenas prácticas del laboratorio, el laboratorio un plan de trabajo recomendará en el aspecto de seguridad de la salud. Si bien las normas nos están diciendo tienes que tener resultados clínicamente válidos, pero estos no pueden ser a riesgo de la salud de quienes realizan el proceso. La pregunta hoy sería, ¿había necesidad que nos recuerden de que hay que cuidar al personal de salud? ¿Hay necesidad de que eso?
o es parte del criterio del área de que esto debería haber existido de siempre. El manejo de la muestra, los métodos de medición, vamos a hablar más adelante de eso, de métodos, y adelantando un poco aquí podemos decir, hay métodos en laboratorio que son de medición directa y hay métodos de medición indirecta. Si yo voy a hacer un termómetro para determinar la temperatura de una muestra en un baño María, estoy haciendo medición directa con un instrumento de medición directa como es un termómetro. Pero si de pronto estoy usando un StatFax como un equipo semiautomático, la medición pues es indirecta, porque los métodos de medición son diferentes. Y aquí hay que puntualizar dos cosas. ¿Cuáles se calibran y cuáles se verifican? La calibración y el programa de calibración requerido por la norma, y esto debería estar en la BPL, son aquellos instrumentos de medición directa. Aquellos de medición directa. Porque los equipos semiautomáticos y automáticos son equipos que deben pasar por verificaciones, programadas obviamente, comparadas con patrones. Y esto debería estar descrito en el sistema. El método de medición, el equipamiento que estoy usando y los procedimientos normalizados de trabajo. Cuando estamos hablando de procedimientos normalizados, cualquier procedimiento que es normalizado está claro que es un procedimiento validado, que ha nacido de una validación. Ahí los procedimientos, de acuerdo a la norma, conoceremos tres. Procedimientos normalizados, no normalizados y desarrollados en el laboratorio. Vamos a, el rubro nos lleva a que tengamos que usar procedimientos normalizados. ¿En qué momento se me hace un procedimiento no normalizado? En el momento que algún requisito del procedimiento normalizado se ha incumplido. Podría pasar a ser no normalizado. Y en ahí también aplicar el procedimiento una BPL de decir, señores, esto hay que revalidar. Ese es el criterio dependiendo de cuán alto sea el riesgo, ¿no? Durante el desarrollo del ensayo del parámetro o el efecto en el resultado. Factores de riesgo. Los factores de riesgo, condiciones de seguridad, condiciones ambientales, contaminación, carga de trabajo, la organización misma, las jornadas laborales, todos son factores de riesgo que deberían estar previstos en el cumplimiento de los requisitos de la norma como parte de la gestión, con la parte operacional de la organización. Veamos, enfoquémonos en esta parte. El control de temperatura, iluminación, humedad relativa, por ejemplo. ¿Cuántos o cuántas veces en el laboratorio no se alcanzan los niveles de iluminación requeridos? Y eso no es de hoy, eso es de siempre. Porque así fue diseñado, porque así fue arreglado, porque no todos tenemos laboratorios que han sido diseñados como laboratorios. Ha sido modificado para ser laboratorio y de pronto no tengo ninguno de estos controles, que lo vamos a ver más en detalle más adelante. Veamos acá en los temas de riesgo, sistemas eléctricos que no tienen sistemas de aterramiento, un solo sistema, un solo circuito para atender todos los equipos, tanto sean equipos automáticos como estufas. Eso no puede ser así. Es un tema de riesgo de seguridad. Deberían ser circuitos separados, deberían circuitos protegidos de distinta manera, unos de otros. Y ahí están parte de lo que son
criterios de BPL también, como estamos viendo, ¿no? Vamos dirigidos a personal. El personal competente pide las instalaciones, que el laboratorio tenga características como estas. Miren la iluminación, piso, la separación entre equipos, la circulación de aire que vamos a hablar más adelante, el tipo de paredes, condiciones ambientales, usar termográmetros, usar los termográmetros para controlar mínimamente dos variables, temperatura y humedad, que ambas tienen efecto en el resultado. Queda claro que la temperatura tiene efecto en la densidad del líquido y la densidad, la gran mayoría de nuestras muestras son líquidas. Al cambiar de densidad, obviamente van a tener cambios de respuesta en el ensayo. Métodos y procedimientos validados. Empezamos por los insertos y terminamos en procedimientos de validación. Equipos automáticos, como mencionaba, como tener una medición directa como una pipeta o un termómetro. Hay que verificar, hay que calibrar. Hay que verificar, hay que calibrar. Y que estos estén relacionados a trazabilidad en función de patrones. Y en los ensayos a MRs y MRCs. ¿Los controles comerciales son parte de la trazabilidad? Sí. Pero ¿hasta qué punto me dan trazabilidad? Quedará claro más adelante, y en base a este criterio, de que si yo voy a usar patrones como solo controles, mi trazabilidad es algo compleja. La trazabilidad de helio debería tenerla a materiales de referencia, a MRs o MRCs, a materiales de mayor grado de confianza para asegurar la calidad del resultado. Las tres normas se van alineando en base a las BPLs, que se convierte en un elemento transversal. ¿Para qué? Para proteger desde la salud del personal. Desde equipo de protección personal, los lavaojos, las batas, los zapatos, todo. Pero solo se va a cumplir si cada uno tiene la ficha técnica adecuada sobre el producto. No puedo elegir un producto o un barbijo que no tenga ficha técnica para hacer un trabajo en particular. ¿Qué es esto? Es pues BPL. Debería estar definido para un trabajo en el área de microbiología qué tipo de barbijo se va a usar, qué tipo de bata se va a usar, qué tipo de gafas, si se va a usar careta o no, qué tipo de zapatos se van a... Debería estar definido. ¿Eso qué es? BPL. BPL, ¿no? Cada uno de estos elementos que se ha elegido para un determinado fin debería haber y debe tener su ficha técnica que asegure el cumplimiento de un requisito. Cada uno de ellos. ¿Sí? Cada uno de los elementos que se use en el... Y eso es parte de lo que son BPLs. En las instalaciones, desde lo que son anuncios de extintores, no circular, todo lo que son o señalización vertical en señalética, hasta la estructura del laboratorio, donde están ubicadas la señalización, es parte de los criterios de aseguramiento de calidad que también están soportados por BPLs y que deberían estarlo. Ahí tenemos una, como estamos viendo, una, como decía,
la parte normativa, las BPLs están dirigidas a asegurar la calidad de lo que se hace del resultado. Y deberíamos pensarlos en todas las fases. Instalaciones. Veamos 2 instalaciones. Las 2 instalaciones son magníficas, pero una tiene cumplimientos y la otra habría que revisar. No puedo tener este tipo de repisas en el laboratorio. ¿Por qué? Porque aquí lo que voy a tener es polvo. Aquí tengo material. De acá se pueden caer las cosas. Deben ser cerradas. Uso de material para manejo de muestras. Es con él de la manera adecuada. Es parte de los criterios de BPL. ¿Verdad? Ahí estamos viendo de manera rápida. Sin duda, hablar de BPLs conlleva muchísimas cosas normativas más, pero de manera rápida estamos viendo todos estos elementos que deberían ser tomados en cuenta como BPLs. Medio ambiente en el laboratorio. Espacios físicos adecuados. Partamos por el básico. 3 metros cuadrados por cada persona que trabaje en el laboratorio. Áreas de circulación claras, una iluminación mayor a 500 lux, muchas veces llegando hasta los 1000 en áreas de alta definición, donde necesito mejor resolución ocular para determinar ciertas características cualitativas de un ensayo, determinación de colores, en ese caso luz monocromática, no puedo tener luz de color obviamente porque me va a cambiar el color, ese tipo de elementos que participan. Tipo de puertas, el tipo de piso, paredes, la altura debería estar entre 3 metros y 3,35. Muy pocos laboratorios llegan a esas alturas. La temperatura en 22 más menos 2 más menos 1 grado. Humedad relativa que no pase del 65% porque después ya trae problemas con las muestras y que no puede estar debajo de del 30% porque crea electricidad estática de riesgo también para los equipos. Ventilación, iluminación, capacidad de carga de piso. Muchas veces tenemos equipos con un peso bastante importante y que la estructura del piso no ha sido diseñada para contener este equipamiento. Sistemas eléctricos, tratamiento de desechos, debería ser parte, está en el plan de bioseguridad, pero también debería ser tomado como, son como BPLs. Consideraciones de seguridad en general. Ahí podemos ver es más, la norma pide de que yo tenga registros H24 de la temperatura y la humedad del laboratorio. Y deberían, dependiendo de sus características, tener estas variantes, ¿no? Entre más o menos 1 grado, hasta en algunos casos muy especiales, desde variaciones de 0,1 grado Celsius. Humedades relativas que no provoquen vapores ni se vuelvan corrosivos. También deberían ser características. Y esto implica también no solo para los ensayos, también para las calibraciones, porque el laboratorio, bajo la 15189, también hace calibraciones dentro del laboratorio. Y debería cumplir los criterios de la 17025, claro. Debería cumplir, porque muchas de las calibraciones en estos laboratorios, son in situ. Dice, existen 2 maneras de proporcionar ventilación. Aquella que va a mover de un aire de movimiento desde el exterior, ¿ya? Hacia el interior. Y
el que va a sacar hacia el exterior. Me explico. Aire fresco, limpio, y el que está o se está usando o ha sido usado en el laboratorio debe salir, y no por la misma área, deben salir por diferentes lugares. ¿Por qué? Porque al tener un aire retenido, que no haya cambios de aire en el laboratorio, es un riesgo biológico. Empezando por el personal, que también va a tener efecto en las muestras y los ensayos. También son parte de las características de BPL. Bien. Veamos. Procedimientos normalizados. Asegurarse de que los procedimientos e información de utilidad sean vigentes. Métodos validados. Cuando hablamos de métodos validados, porque los que se validan son métodos, no procedimientos, se validan los métodos. Los métodos, al ser validados, ya tienen definidas características de respuesta de estabilidad, linealidad, sensibilidad. Todos aquellas variables que son parte constitutiva del ensayo, que debería reflejarse en el POE, y donde las características de límites de control, como aquellos límites y tolerancias sobre los cuales se va a desarrollar el ensayo, debería estar completamente definido. ¿Dónde se define eso? Durante la validación. Un método normalizado es un método validado, ya los tiene desarrollados estos. Es parte. Una BPL dirá que se deben usar métodos validados o normalizados, ¿no? En el equipamiento, decíamos, en el equipamiento hay mucho equipo que se va a verificar, todos se verifican, pero no todos se calibran. Verificar que los instrumentos que utilizan están en buenas condiciones físicas y metrológicas. Aquí entra la parte de metrología. Y en la parte de metrología entra la palabra, los criterios de calibración, ¿no? 17025. Verificar que los instrumentos a utilizar están disponibles. Y es más, que tienen la capacidad de medición que el ensayo requiere. No que estén ahí, sino que también sus especificaciones metrológicas sean válidas para el trabajo que va a hacer. Verificar que el material de vidrio necesario esté limpio, sin daños, y es apropiado y se encuentra calibrado, porque son instrumentos de medición directa. Verificar la disponibilidad de reactivos, materiales de referencia, resoluciones, muestras control, y aquí entra por trazabilidad, MRs y MRCs. Acá está. Mis criterios de equipos y de patrones para lograr trazabilidad, que es al Sistema Internacional de Unidades, desde el resultado de un laboratorio, siguiendo todo este camino hasta llegar acá. Debería ser que yo tenga equipos, patrones de referencia para los equipos y patrones de referencia para los ensayos, que en este caso son MRs y MRCs. Ya terminamos. Toda la trazabilidad de estas unidades, de estos equipos, debería estar al Sistema Internacional de Unidades, porque eso dice la norma. Y es más, hay hasta aspectos legales que conllevan ese requisito, ¿no? Hay normativa legal metrológica en el país que requiere de que el uso del sistema internacional es de uso único y obligatorio en el territorio boliviano. Necesitamos entonces ver que también en los POEs, muchas veces cuando estamos con el personal en laboratorio, dice, pero yo no le puedo pasar en moles el resultado al médico. Sí, en las unidades que el médico las requiere.
Pero la norma dice que tiene que estar trazable el sistema internacional. Más de uno. No, todos los certificados que vengan de MRCs, materiales de referencia certificados, los valores vienen en moles. Todos vienen en moles. Ninguno viene en miligramos de cilitro, todos vienen en moles. ¿Por qué? Porque el cumplimiento del normativo debe estar trazable a una definición del sistema internacional. El criterio, por lo tanto, para nosotros en el área será el mol. A partir de estas 7 unidades base, vienen todo el conjunto de derivadas y el uso en el laboratorio de manera indistinta estará en relación a las necesidades de los ensayos. Esta es la definición del mol, del concepto del mol. ¿Ya? Viene de que es una unidad de una cantidad de materia del sistema internacional, un símbolo mol, que equivale a la masa de tantas entidades elementales como átomos, moléculas, iones, electrones, de 0,12, o sea, 12 de kilogramos, de 12 gramos en carbono 12. A partir de ese criterio se desarrolla el valor o la ecuación de Avogadro, que la tiene aquí para desarrollar el valor del mol. Bien. Creo que se nos fue un poquito la hora. Hemos tratado, sin duda el tema es amplio. El tema es amplio. Termino volviendo a recordar lo que dicen las organizaciones mundiales respecto a lo que son BPLs. Fundamentalmente me quedo con esta. Dice, las BPLs son un conjunto de reglas, procedimientos operativos establecidos para determinada organización para asegurar la calidad y rectitud, veamos qué dice, completa para no cambiar, ahí está, exactitud de los resultados generados por los laboratorios. A esto debe ser enfocada la nueva BPL, a esto, acá en cada paso, en cada parte del proceso, en cada etapa de la realización del ensayo.